Hola a todos. Somos el equipo 5 y vamos a presentar el tema de fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. Debido a la rapidez que tiene lugar una reacción nuclear, la energía se desprende mucho más rápidamente que en una reacción química. Sabiendo lo anterior, podemos deducir que la diferencia entre lo que es la fisión y la fusión es que en la fisión se busca separar de núcleos muy pesados en núcleos más pequeños. En cambio, la fusión es la inversa de este proceso. Desafortunadamente, los primeros estudios de la fisión nuclear ocurrieron al mismo tiempo que la persecución nazi, por lo que muchos científicos debieron abandonar sus estudios y escapar del país. Entre ellos, se encontraba el físico italiano Enrico Fermi, quien logró realizar la fisión en 1934, pero la reacción no se reconoció como tal hasta 1939, cuando los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann anunciaron que habían fisionado núcleos de uranio bombardeándolos con neutrones. Antes de publicar sus descubrimientos, Hahn y Fritz mandaron los resultados a la física austríaca Lise Meitner, quien concluyó que sus colegas germanos habían conseguido provocar artificialmente la división del núcleo del átomo, denominando el proceso como fisión nuclear. Muy bien, yo les voy a explicar sobre los materiales fisionables, como son los siguientes. Los más utilizados para el combustible de los reactores nucleares son el uranio 235 y el plutonio 239, los cuales se vuelven inestables cuando absorben a un neutrón lento. En cambio, el torio 232 necesita absorber un neutrón rápido para iniciar la reacción en cadena. El término lento y rápido lo vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. Y como lo sabrán, pues son materiales un poco difíciles de conseguir o encontrar, lo cual puede ser muy costoso. Como dato, el uranio 233 fue utilizado en un par de bombas de prueba y es uno de los principales componentes de las mismas. Continuando, las reacciones de fisión son las siguientes. En primer lugar tenemos la reacción de uranio 235, que al ser bombardeado por un neutrón lento, queremos que se convierta en inestable y se descomponga en dos núcleos, para así obtener los productos de fisión más neutrones. Y por supuesto la energía liberada, que en este caso la vamos a representar con electrovoltios. El siguiente sería el uranio 233 y el torio 232. En este caso vamos a bombardear igual que con neutrones, pero van a ser rápidos, para así poder formar los productos de fisión más la energía que se libera. Y para finalizar tenemos lo que viene siendo el plutonio 239, que también en el caso igual que el uranio 235 necesitamos bombardear con neutrones lentos para producir lo que viene siendo los productos de fisión más los neutrones liberados más la energía. En la parte de abajo de la diapositiva tenemos una equivalencia de electrovoltios a joules. Continuando con las reacciones de fisión, les vamos a presentar un diagrama para que quede un poco más a detalle la información. En la parte izquierda tenemos un neutrón, el cual va a ser bombardeado a uranio 235 para que éste se desestabilice y se separe en dos núcleos, y así podemos llevar la fisión nuclear. Al momento de separarse, pues también vamos a tener productos de fisión que pueden ser tanto estroncio o bario o kriptón y xenón. A su vez también vamos a tener neutrones, los cuales vamos a hacer pasar por un moderador que puede ser agua o grafito para bajar la velocidad y tener neutrones lentos, para así seguir teniendo una reacción en cadena. Estos neutrones lentos van a, igual de la misma manera, golpear a uranio 235, se van a desencadenar en los productos de la fisión, vamos a tener otra vez neutrones y así sucesivamente vamos a seguir con la cadenita. ¿Por qué es importante tener neutrones rápidos y lentos? Porque de eso va a depender qué tan rápida tengamos la reacción, ya que para llevar una buena reacción en cadena solamente necesitamos golpear con un solo neutrón lento para así tener controlada la reacción en todo momento.
Como se explicó anteriormente, cuando se bombardea un núcleo pesado con neutrones, esto no solo puede llegar a producir una simple reacción de fisión, en ocasiones pueden llegar a ser varias reacciones. Esto sucede cuando estos neutrones vuelven a fisionar con núcleos completamente nuevos, lo que a su vez llega a provocar una emisión de nuevos neutrones, lo cual esto se le denomina una reacción en cadena. Por ende, sabiendo esto, podemos argumentar que si en una reacción de fisión se liberan dos neutrones más, el número de fisiones llegará a duplicarse. Esto se puede apreciar mucho mejor en la imagen expuesta en esta diapositiva. Pasamos a otro punto importante, el cual es la masa crítica. Esta se define como la cantidad mínima de material fisionable para que se pueda seguir produciendo una reacción en cadena. Como vimos anteriormente en la producción de neutrones después de una reacción de fisión, entre estos 2 o 3 neutrones que llegan a producirse, no todos están dispuestos a continuar con la reacción. Algunos de ellos llegan a perderse, es decir, algunos de estos no consiguen la energía necesaria para seguir con el proceso. Así, si los neutrones que son liberados llegan a perderse más rápido que los que se forman en el proceso de fisión, esto causará que la reacción se detenga. La fisión nuclear se presenta de dos formas, puede ser controlada o espontánea. En la fisión nuclear controlada ocurre cuando un átomo pesado captura un neutrón. Esta suele ser la base para producir calor y generar así energía eléctrica, como ocurre en los reactores nucleares. Por otra parte, en la fisión espontánea, se da debido a la inestabilidad del isótopo. Las reacciones en cadenas incontroladas son la base del funcionamiento de las bombas atómicas. Para entender el funcionamiento en el que se basan los reactores nucleares, es primero necesario entender el principio de la fisión controlada. Si se logra que solo uno de los neutrones liberados produzcan una fisión posterior, el número de fisiones que tienen lugar por segundo es constante y la reacción está controlada. Para mantener un control sostenido de reacción nuclear, por cada 2 o 3 neutrones puestos en libertad, solo a uno se le debe permitir chocar con otro nucleón de uranio. Si esta reacción es inferior a 1, entonces la reacción va a morir. Pero, si es más grande, va a crecer sin control, llegando a ocasionar una explosión atómica. También, para controlar la cantidad de neutrones libres en el espacio de reacción se utilizan elementos de absorción de neutrones. La mayoría de los reactores nucleares de potencia son controlados por medio de barras de control hechas de un material que tenga la propiedad de absorber neutrones libres, por ejemplo el boro o el cadmio. Además de la necesidad de capturar neutrones, los neutrones a menudo tienen mucha energía cinética. Esto se puede reducir a través del uso de un moderador, como puede ser el agua pesada y el agua corriente. Por otra parte, la tasa de fisión nuclear espontánea es la probabilidad por segundo que un átomo dado se fisione sin intervención externa. El plutonio 239 tiene una muy alta tasa de fisión espontánea en comparación con la tasa de fisión espontánea del uranio 235. En determinados isótopos del uranio, y sobre todo el plutonio, tiene una estructura atómica tan inestable que se fisionan espontáneamente. Algunas ventajas de la fisión nuclear serían que se puede llegar a generar una gran cantidad de energía eléctrica, no se desprenden gases de efecto invernadero, pueden producir una disminución a la dependencia que nosotros tenemos a los combustibles fósiles y sobre todo es más amigable con el ambiente. Como no todo es bueno, entre las desventajas de la fisión nuclear se encuentran los siguientes puntos. 1. La producción de desechos radiactivos. En este punto es importante recalcar que los residuos que producen durante la fisión nuclear son radiactivos, bastante más incluso que la propia materia prima. Este tipo de residuos se suelen almacenar en contenedores o piscinas dentro de la propia central, para luego ser enterrados a gran profundidad, evitando que contaminen. Sin embargo, eliminar estos residuos es altamente complicado y peligroso. Número 2. Accidentes nucleares. Si bien es cierto que este tipo de accidentes suelen ser muy infrecuentes, no dejan de ser peligrosos. Las centrales nucleares tienen sistemas de seguridad muy sofisticados, pero esto no ha evitado que se hayan producido accidentes como los de Chernobyl y Fukushima. Otra desventaja es el uso que se le puede dar como arma nuclear para la guerra, también la dependencia que tiene con el uranio. En este punto, el gran uso que se le da a este elemento puede implicar una sobreexplotación creándose una alta dependencia del uranio, por lo que variaría el precio y disponibilidad de este. Y por último está que el coste de las centrales nucleares es bastante alto. Por esto no todos los países pueden permitírselo, de la misma forma que no todos los países poseen un lugar de donde extraer uranio, por lo que depende de otros para conseguir de dicho elemento. Actualmente prácticamente todas las centrales utilizan la fisión nuclear a través de reactores nucleares.
Con estas reacciones se obtiene energía térmica que es transformada en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Cabe destacar que todas las centrales utilizan la fisión nuclear, ya que la fusión nuclear es inviable por todo el proceso de desarrollo. El funcionamiento de una central nuclear es similar al de una central térmica que funciona con carbón, petróleo o gas, a diferencia de que en el caso de los reactores nucleares el calor se obtiene a través de las reacciones de fisión nuclear de los átomos del combustible nuclear. El fin de los reactores nucleares es accionar las turbinas que van a generar electricidad. Sin embargo, existen dos reactores nucleares que se destacan, los cuales son el reactor nuclear de agua a presión o PWR por sus siglas en inglés, o reactor nuclear de agua en ebullición, BWR, siendo el PWR el más utilizado en todo el mundo. El núcleo del reactor es quien convierte la energía nuclear en energía térmica, provocando y controlando las fisiones atómicas que generarán una gran cantidad de energía calorífica, y dicho calor convierte el agua en vapor a la más alta presión. Por otra parte, el generador eléctrico, al estar conectado a una turbina, es quien transforma la energía cinética en energía eléctrica, la cual fluye a los hogares, tiendas, oficinas o fábricas. El proceso que lleva a una central nuclear con un reactor PWR se puede resumir en 4 pasos. 1. Se obtiene la energía térmica a través de la fisión nuclear del núcleo atómico del combustible nuclear. 2. Se genera el vapor de agua mediante la energía obtenida anteriormente en el generador de calor. 3. Se acciona un conjunto de turbinas mediante el vapor de agua obtenido. Y 4. Se aprovecha la energía mecánica de las turbinas para accionar el generador eléctrico. Finalmente, presentamos un esquema con los componentes básicos de una planta nuclear. Agradecemos su atención y que tengan buen día.